Aprende a jugar Warhammer Fantasy Sexta Edición con Moria Wargames. Muy buenas a todos, a un nuevo vídeo aquí en Moria Wargames. Como veis, el vídeo de hoy es muy diferente, ya que no se trata de un vídeo informe, y no estaremos delante de la cámara, sino detrás, como voz en off, para explicar a los más nuevos, pero interesados en comenzar a jugar Warhammer Fantasy, cómo hacerlo. En este vídeo tutorial explicaremos los detalles de una batalla campal, que son los más fáciles y populares. Pasaremos de manera sutil por todas las fases del juego, sin entretenernos demasiado en cada una de las fases ni en sus pequeños detalles, para no hacer un vídeo demasiado largo ni pesado. En caso de que os guste el formato y queráis que detallemos cada una de sus fases en el propio vídeo, dejádnoslo en los comentarios junto a un buen like y una buena suscripción si no lo has hecho, y nos pondremos manos a la obra. Pero lo primero de todo, recordad que Warhammer es un juego, un entretenimiento, y que si con tus amigos y amigas decides que quieres jugar otro tipo de batalla, un escenario especial o montarte tus propias reglas, adelante. Se trata de disfrutar y de pasarlo bien. Bueno, vamos con el tutorial. El previo a la batalla. Cualquier batalla de Warhammer Fantasy necesita de un reglamento, que sería recomendable leerse aunque te veas este video tutorial. Puedes encontrar un enlace en la descripción al vídeo al reglamento anotado que han creado la buena gente de Cargad y recopilado para una fácil lectura desde leyendas en miniatura. También necesitas libros de ejército. Miniaturas que representen las unidades de dichos libros. Una superficie de juego con unas dimensiones de 120 x 180 centímetros. Algo de escenografía o elementos para representar elementos que puedan encontrarse en un campo de batalla, como pueden ser colinas, ruinas o vallas. No hace falta que esté perfectamente representado al principio, todos hemos usado libros para representar colinas, o latas de bebida o cartones de leche para representar edificios cuando empezábamos a jugar. También necesitarás dados de 6 caras y dados de artillería en muchas ocasiones, cinta métrica en centímetros y al menos 2 jugadores que pacten una batalla a unos puntos determinados. Lo más habitual son batallas a 1500 o 2000 puntos. En todos los libros de ejército tenemos unas tablas de composición de ejército que debemos seguir de cara a hacer unas listas legales con las que jugar. Por poner un ejemplo, las batallas a 2000 puntos constarán de 1 a 4 personajes, de los cuales uno de ellos puede ser comandante, 3 o más unidades básicas, hasta 4 unidades especiales y hasta 2 unidades singulares. A la hora de preparar tu ejército tienes que tener en cuenta las reglas y perfiles de las unidades que vienen descritos en los libros de ejército. En ellos vienen descritos la capacidad de movimiento de la unidad, su habilidad de armas, habilidad de proyectiles, fuerza, resistencia, número de ataques, número de heridas, iniciativa, valor de liderazgo y tirada de salvación por armadura. Además, debajo de cada unidad vienen descritas sus reglas especiales. Toda esta información la usaremos durante la partida y la iremos desgranando más adelante. Una vez que ambos ejércitos están preparados, se debe preparar la mesa. Se sitúan una cantidad variable de elementos de escenografía repartidos por ella y, bajo nuestra recomendación, procurando que dichos elementos no bloqueen el paso de los bloques de infantería, es decir, separados entre elementos impasables una distancia prudencial. Una vez colocada la mesa, ambos jugadores lanzarán un dado. El que obtenga el resultado más alto elige el lado largo de la mesa sobre el que desplegará sus tropas. Ahora ambos jugadores vuelven a lanzar un dado y el que gane decide quién de los dos comenzará a desplegar el ejército. A partir de este momento, cada uno de los jugadores desplegará sus unidades de manera alternativa. Las máquinas de guerra se despliegan todas a la vez, dentro de la zona de despliegue. Los héroes se despliegan al final, una vez todas las unidades, excepto los exploradores y excavadores, están sobre la mesa.
Antes de comenzar la batalla se despliegan dichos exploradores y excavadores. Para las unidades de excavadores, usa un marcador para señalar el punto del campo de batalla donde emergerán las tropas y hazle saber a tu oponente qué unidad es la que aparecerá por ese punto. Las unidades de exploradores se pueden desplegar escondidas de la visión del enemigo a una distancia mínima del ejército rival de 30 centímetros, teniendo en cuenta que las unidades rivales cuentan como hostigadoras durante el despliegue, así que ven 360 grados a su alrededor. Si no es posible situar las unidades de exploradores fuera de la vista del enemigo en terreno de nadie, se deberán desplegar en tu propia zona de despliegue. Si ambos bandos disponen de unidades de este tipo, vuelve a lanzar un dado y el ganador decide quién despliega a los exploradores en primer lugar. Una vez que ambos ejércitos están completamente sobre la mesa, ambos jugadores vuelven a realizar una tirada de dado para decidir quién es el jugador que decide quién empieza a jugar. El jugador que haya terminado primero de desplegar su ejército, sin contar exploradores, tiene un +1 para esa tirada. En este momento, ambos ejércitos se encuentran sobre la mesa, situados y dispuestos para la batalla. La batalla. Cualquier batalla campal de Warhammer consta de 6 rondas de batalla, que contienen los turnos de ambos jugadores y varias fases dentro de esos turnos que explicaremos a continuación. Además, las condiciones de victoria son claras: destruir más unidades que tu rival, robar sus estandartes, matar a su general y ocupar más cuadrantes del campo de batalla al final de la partida. Todas estas condiciones las explicaremos más en profundidad al final de la explicación de la batalla. Fases. Una partida de Warhammer Fantasy consta de normalmente 6 turnos de juego, divididos en varias fases. Primero, psicología de inicio de turno. Después, declaraciones de cargas. Después, fase de movimiento, fase de magia, fase de disparo y por último, fase de combate. Psicología de inicio de turno. Al comenzar un nuevo turno se deben superar varios chequeos de psicología, que consisten en una tirada de 2 dados de 6 caras comparado con el valor de liderazgo de la unidad en cuestión. Si superan dicho valor de liderazgo, el chequeo se considerará un fallo. Y se debe seguir un orden en concreto en las acciones. Este orden es muy importante, así que apuntadlo en una chuleta si hace falta. Primero, chequeos de pánico, causado por unidades de mayor potencia de unidad huyendo al inicio de turno a 10 centímetros de una unidad aliada. Después, chequeos de terror, sobre unidades aliadas que se encuentren a 15 centímetros o menos de una unidad enemiga que cause terror. Chequeos de estupidez, para aquellas unidades como los trolls que tengan esa propia regla. Una tirada de 2 de 6 contra el liderazgo, que si lo superan pueden actuar con normalidad, pero si lo fallan mueven como movimiento obligatorio la mitad de su atributo de movimiento hacia adelante y no harán nada más en el resto del turno. Si chocasen en ese movimiento contra una unidad enemiga se consideraría una carga, y si chocasen contra una unidad aliada ambas se quedarían estáticas todo ese turno debido a la confusión reinante. Si estuvieran en combate atacarían con la mitad de sus ataques. Después, declaración de cargas, como explicaremos un poco más adelante, y los chequeos de psicología debido a esas cargas, que también explicaremos un poco más adelante. Después, las reacciones de unidades defensoras a las cargas declaradas. Una vez hecho, los chequeos de pánico de las unidades que cargan debido a bajas causadas por aguantar y disparar, es una de las reacciones. Reagrupamiento de unidades que se encontraban huyendo al inicio de turno. De nuevo, 2 de 6 contra el liderazgo, pero pudiendo sumar un +1 adicional si la unidad cuenta con un músico. Movimientos obligatorios. Aquellas unidades que no se reagrupen en el apartado anterior han de seguir huyendo, cumpliendo con las normas de huidas, pero en dirección al borde del tablero más cercano. Movimientos aleatorios de unidades que tengan este tipo de movimiento, como podría ser un engendro del caos o una abominación Skaven. Después se realizan los movimientos de carga y una vez terminado el resto de movimientos. Primera fase, fase de movimiento. Se trata de la fase más importante del juego. Todas son importantes, pero el movimiento y la línea de visión de tus unidades marcará lo que puedan llegar a hacer en las siguientes fases. Es muy importante saber que en Warhammer Fantasy Sexta edición no se permite premedir antes de realizar una acción, así que tu buen ojo de general y tu estimación de distancias será tremendamente importante mientras juegas, y decidirá muchas veces que tus tácticas sean un éxito o un absoluto fracaso. La fase de movimiento consta de varios pasos. Primero, declaraciones de cargas. Se declaran todas las cargas y el contrincante responde con todas sus reacciones.
Una carga se puede declarar solo cuando la unidad se encuentra a una distancia visual razonable como para que la carga pudiera ser exitosa. No se puede declarar una carga que sea claramente fallida solo para provocar un efecto en el rival. Una vez que has declarado todas las cargas, el rival responde con lo que harán las unidades que sufren las cargas. Las opciones disponibles son aguantar, la unidad se queda esperando la carga del rival; aguantar y disparar, la unidad objetivo de la carga, en caso de portar armas de proyectiles, puede lanzar una descarga apresurada sobre su objetivo siempre que su objetivo se encuentre a una distancia superior a la de su movimiento normal. Esta descarga de proyectiles sufrirá un -1 a su tirada para impactar debido a que las tropas dispararán lo más rápido posible para poder desenfundar sus armas de cuerpo a cuerpo y enfrentarse al enemigo que les carga. Y por último, huir. La unidad decide correr hoy para luchar mañana y corre en dirección contraria a la unidad que ha declarado la carga. Huye 5 de 6 centímetros si es una unidad con movimiento menor a 15 o 8 de 6 centímetros en caso de unidades con movimiento mayor al mencionado o unidades que puedan usar su capacidad de volar. Movimientos obligatorios, como los ya mencionados anteriormente. Los siguientes son los movimientos de carga. Tras los movimientos aleatorios, las unidades que habían declarado una carga, si es que después de los movimientos obligatorios siguen teniendo el camino despejado, completan su movimiento de carga. En este paso es cuando se mide si la unidad llega a realizar la carga o si el ojo táctico del general ha fallado y la unidad objetivo estaba más allá de la capacidad de movimiento de los agresores. Para que una carga sea exitosa, se le permite realizar un máximo de un pivotaje para poder completar la distancia hacia la unidad enemiga, pero el movimiento para completar de alinear las unidades es gratuito. Además, si la unidad tiene movimiento suficiente, deberá maximizar el número de miniaturas en combate de ambos bandos. Una vez realizadas las cargas, pasaremos a la fase de resto de movimientos. Durante la fase de movimiento, las unidades pueden girar, lo que sería cambiar su encaramiento consumiendo un cuarto de su capacidad de movimiento e impidiéndoles marchar; modificar su número de filas hasta sumar o restar una fila, consumiendo la mitad de su movimiento, o hasta 2 filas consumiendo todo su movimiento; reorganizarse completamente, consumiendo también todo su movimiento pero permitiéndoles colocarse de la forma y encaramiento preferido de cara a los siguientes turnos; o mover en una dirección dentro de su capacidad descrita por su hoja de reglas. Por ejemplo, una unidad de lanceros elfos puede hacer un movimiento de hasta 12 centímetros, pero además, si no tiene ningún enemigo a 20 centímetros de ellos, podrá decidir correr para avanzar hasta 24 centímetros, doblando su atributo de movimiento. En este movimiento, la unidad puede pivotar sobre uno de sus ejes frontales, para realizar cambios ligeros de dirección, y solo puede realizarse durante el movimiento hacia adelante, y hay que tener en cuenta que se ha de medir desde el frontal, pero que ninguna miniatura de la unidad puede mover durante una fase más del máximo de su atributo de movimiento, por lo que una unidad muy larga, como puede ser una cuña bretoniana o una unidad Skaven muy numerosa, tenga problemas para pivotar y tenga que medir también el movimiento desde la parte trasera. Los personajes individuales, miniaturas únicas, caballería ligera, unidades hostigadoras, monstruos y carros no necesitan seguir estas estrictas reglas de movimiento, sino que simplemente mueven la distancia que puedan hacerlo siguiendo su atributo de movimiento y se encaran hacia donde quieran. Esto les da una gran movilidad que compensa la fortaleza de un bloque de guerreros. Otra unidad que obvia las restricciones de movimiento son aquellas que tengan la capacidad de volar, que siempre pueden mover 50 centímetros. Ese será igualmente su movimiento de marcha, de carga y de carga fallida. Magia. Una de las fases favoritas de los jugadores de Warhammer Fantasy y que lo diferencia de otros wargames más clásicos es la fase de magia. En ella, si tu ejército cuenta con algún personaje o una unidad con capacidad mágica normalmente denominados magos, hechiceros o chamanes, aunque hay más tipos, podrá liberar energías provenientes de diferentes fuentes para diezmar unidades enemigas, mejorar unidades propias o entorpecer al enemigo. Pero cuidado, el uso inadecuado de la magia puede causar estragos sobre tu propio ejército, así que úsala con cuidado o no serás el primer mago imperial que acaba sucumbiendo a los poderes ruinosos o queda convertido en un engendro del caos. En la fase de magia, el jugador cuyo turno está en juego dispondrá de lo que se denominan dados de energía, que podrá utilizar si cuenta con algún personaje de tipo hechicero para lanzar magia, y cuenta con un total de 2 dados de energía de base y un dado adicional por cada nivel de hechicero que haya en su ejército. Así por tanto, un ejército compuesto por un mago de nivel 4 y un mago de nivel 2 contará con 2 dados de base
4 dados por hechicero de nivel 4 y 2 dados por hechicero de nivel 2 para un total de 8 dados de energía. El jugador cuyo turno no está en juego cuenta con lo que se denominan dados de dispersión, que podrá utilizar para dispersar la magia del rival. Cuenta con los mismos 2 dados de base, pero sus hechiceros solo aportan un dado por cada 2 niveles de magia. Así, un ejército con la misma composición de magos que el anterior contará con 2 dados de base, 2 dados por hechicero de nivel 4 y 1 dado por hechicero de nivel 2, para un total de 5 dados de dispersión. Y diréis, vale, eso está muy bien, pero ¿qué son los hechizos y dónde consulto cómo lanzarlos? Bien, la magia en general proviene de los vientos de la magia, que se dividen según su poder en diferentes colores, encontrándonos los 8 saberes principales de la magia descritos en el reglamento. Ellos son saber del metal o alquimia, saber del fuego, que quizás es el más famoso de todos, el saber de las sombras, que es el saber del engaño y la ilusión practicado por los hechiceros grises, el saber de las bestias, el saber de los chamanes para controlar a los animales y usar su fuerza, el saber de los cielos o astromancia, quizás el saber más usado en esta edición, el saber de la luz, la magia que crea vida de los hechiceros blancos, el saber de la vida, que implica el conocimiento de la tierra y varía según los alrededores y la estación en que nos encontremos. Y por último, el saber de la muerte o magia matista, según el color de este viento de magia, el saber más temido de la hechicería que obtiene su poder del reino de los muertos. Además de estos saberes, algunas razas o hechiceros tienen sus propios saberes, descritos en su libro de ejército, como podría ser la nigromancia en los condes vampiro, la poderosa magia Skaven o incluso la magia del Wag de los pieles verdes, por poner algunos ejemplos. Hay incluso muchas razas que no utilizan magia, sino otras formas más depuradas de esta mística energía, como son las runas enanas o los cánticos de Nejecara. Una vez que conoces y has decidido el saber de magia que utilizará tu hechicero durante esta batalla, toca escoger los hechizos. Muy pocos magos en el mundo de Warhammer, solo los más poderosos, son capaces de conocer un saber por completo o de escoger los hechizos concretos que podrán usar durante una batalla. El resto de hechiceros solo conocerán una parte del saber que han estudiado. Para saber qué hechizos conocen antes de comenzar el despliegue, has de tirar una cantidad de dados igual a tu nivel de hechicero. Por ejemplo, un mago de nivel 2 lanzará 2 dados de 6, y el resultado de esos dados serán los hechizos que conozca y que pueda usar durante la partida. Si el resultado es de dobles, vuelve a lanzar uno de los dados. Además, siempre puedes cambiar uno de los hechizos que te haya tocado por el hechizo identificativo de su saber, que será el hechizo número 1. Ya en partida, tus hechiceros se proponen lanzar hechizos. Debes declarar qué hechicero está intentando lanzar un hechizo y sobre qué unidad o punto de la mesa se lanzará antes de seleccionar la cantidad de dados que quieres lanzar para intentar castear dicho poder. Recuerda que la mayoría de los hechizos tienen una distancia máxima a la que son efectivos y que no se puede medir antes de intentar lanzarlo, así que ve con cuidado o puede ser que tu hechicero se juegue la vida para nada. Para poder lanzar un hechizo, un mago puede lanzar tantos dados como su nivel de magia más 1. De esta manera, un hechicero de nivel 4 puede lanzar hasta 5 dados, y un hechicero de nivel 1 solo podrá lanzar un máximo de 2 dados. Ten esto muy en cuenta cuando elijas los hechizos. No selecciones el hechizo más difícil para tu pequeño chamán de nivel 1 o seguramente no consigas crear nada útil en esa partida. Una vez decidido el hechizo y lanzados los dados, compararemos el valor de dicha tirada con el nivel de dificultad del hechizo que podemos encontrar en el reglamento, mejor en el reglamento anotado que os hemos dejado en la descripción, ya que el reglamento original contiene alguna errata. Y si el valor iguala o supera la dificultad del hechizo, nuestro mago habrá sido capaz de conjurar magia. En el ejemplo que estamos viendo, nuestro hechicero está intentando lanzar una bola de fuego sobre una unidad de hostigadores, y con esa tirada el hechizo sale y la bola de fuego se aproxima a su objetivo. Es en este momento que el rival debe decidir si deja que el hechizo surta efecto o de si por el contrario quiere utilizar los dados de su pool para tratar de anularlo. Para ello, debe seleccionar un hechicero de su ejército en caso de que aún quede alguno con vida, aunque puedes intentar dispersar hechizos aunque no tengas ningún hechicero en el campo de batalla, y lanzar tantos dados como desee. Si el resultado es igual o superior al resultado obtenido por el hechicero atacante, dicho hechizo es dispersado y no tiene ningún efecto. En ambos casos, los dados usados se pierden y no se pueden volver a utilizar en esa fase. Los hechiceros solo pueden castear cada hechizo una vez por fase, por lo que nuestro hechicero puede lanzar otro hechizo de los que conoce o dejar de lanzar magia. Así sucesivamente hasta que ambos bandos se queden sin dados de magia
o hasta que el jugador atacante decida que no quiere lanzar más hechizos, ya que no está obligado a gastar todos sus dados. A la hora de lanzar o dispersar un hechizo hay que tener en cuenta varias casuísticas especiales. Si al lanzar un hechizo sacas un doble 6 en la tirada, el hechizo se lanza con fuerza irresistible y el rival no puede hacer nada contra ello. El hechizo no se puede dispersar. Por otro lado, si al intentar detener un hechizo sacas un doble 6 en la tirada, es dispersión automática, independientemente de si la tirada en su conjunto suma menos que la tirada de lanzamiento del hechizo. Por el contrario, si al intentar dispersar un hechizo sacas un doble 1, es fallo automático. El hechicero es incapaz de dispersar el poder desatado por el mago rival y sus efectos se resuelven de forma normal. En cambio, si intentas lanzar un hechizo y en la tirada obtienes un doble 1 en los dados, el mago que ha intentado lanzar el hechizo no ha sabido controlar el poder desatado de la magia y sufre los efectos de lo que llamamos disfunción mágica, que tan comúnmente vemos en este canal. Si el hechicero sufre una disfunción, ha de lanzar 2 dados de 6 y comparar el resultado con la tabla disponible en el reglamento, para ver qué efectos adversos sufrirá. Efectos que pueden ser desde terminarse la fase de magia, hasta herirse automáticamente o perder conocimientos y nivel de hechicería. En ambos casos, si al lanzar o dispersar un hechizo obtienes en una tirada un doble 6 y un doble 1, prevalece el fallo. El hechizo o la dispersión fallan. Una vez se han resuelto todos los hechizos y cuando el jugador cuyo turno está en juego decide que no quiere o no puede lanzar más hechizos, la fase de magia termina. Disparo. Una vez que las energías mágicas se detienen, llega el momento de tensar los arcos, cargar los mosquetes de pólvora y los cañones de pesados proyectiles y acribillar al enemigo. La fase de disparo, como todas las anteriores, se divide en varias fases. En este caso serían, primero los llamados disparos de estimación. En este momento se disparan cañones, catapultas y cualquier máquina de guerra que necesite estimar la distancia que alcanzarán sus proyectiles. Por lo general, este tipo de máquinas de guerra tiene un alcance altísimo, por lo que suele ser suficiente para cubrir toda la mesa, pero en caso de dudas siempre puedes consultar el reglamento en este apartado. Como lo más común son los cañones y las catapultas del tipo que sea, describiré estos dos casos en concreto. Los cañones han de disparar hacia un objetivo visible. Primero declararán una distancia, estimada a ojo por el jugador, hacia el objetivo. Se mide esa distancia desde la boca del cañón y se marca ese punto en la mesa con cualquier tipo de marcador. En este momento se lanza el dado de artillería para saber exactamente el punto en el que la bala de cañón toca el suelo. En ese momento se vuelve a lanzar el dado de artillería que indicará la distancia en centímetros que recorrerá la bala del cañón. Todas las miniaturas que se crucen en esa línea serán impactadas por dicha bala. El jugador que ha disparado el arma habrá de tirar para herir a todas esas miniaturas y las que reciban una herida, a 2 o más, en un dado de 6 generalmente, ya que las balas de cañón suelen tener fuerza 10, sufrirán una herida que ignora las salvaciones por armadura, por lo que solo se podrán efectuar tiradas de salvación especial para salvarse de esa herida y si no lo consiguen, las miniaturas sufrirán un dado de 6 heridas. Las miniaturas que solo tengan una herida morirán automáticamente. Las catapultas disparan de una manera un poco diferente a los anteriores. En este caso, y siguiendo las reglas del reglamento, las catapultas disparan en una dirección en la que haya al menos un enemigo y declararán una distancia. Esto podría hacer que dispararan a unidades situadas detrás de otras y sobre las que no se tiene visión. Esto se puede hacer, es legal, pero está feo. No hagáis esas cosas, disparad a lo que veáis. Una vez declarada la distancia, se mide desde la catapulta y como en el caso anterior se marca ese punto del campo de batalla. Ahora se lanza tanto el dado de artillería como el dado de dispersión, ya que las catapultas no son tan fiables en cuanto a su puntería como los cañones. Se mide el resultado o se pone la plantilla directamente en ese punto si se ha obtenido un resultado de hit en el dado de dispersión y se pone la plantilla redonda pequeña, generalmente, en ese punto. Si la plantilla entra en contacto con alguna miniatura, amiga o enemiga, se habrá producido un impacto. Para entender quién sufre el impacto, se mira si la plantilla de la catapulta tapa completamente la peana de la miniatura. En caso de que así sea, es impacto directo. Si la plantilla no ocupa toda la superficie de la peana, entonces es un impacto parcial. Para determinar si los impactos parciales generan un impacto real en la miniatura, debes lanzar un dado de 6 por cada miniatura que haya sufrido un impacto parcial. Por cada resultado de 4 más en esa tirada, se habrá conseguido el impacto. Ahora toca tirar para herir para todas las miniaturas que hayan sufrido un impacto.
Las catapultas normalmente tienen fuerza 8 sobre su punto central y fuerza 4 en el resto de la plantilla, pero sus heridas también anulan armaduras. Por tanto, haz las tiradas para herir de manera normal comparando la fuerza de la catapulta con la resistencia del objetivo. Esto lo explicaremos un poco más adelante en mayor profundidad. Las heridas de la catapulta también son heridas múltiples de un dado de 6, así que una catapulta es tan capaz de destrozar una unidad entera de infantería como de matar a ese molesto gigante que se acerca peligrosamente con ganas de saltar. Pero cuidado, si en la tirada del dado de artillería obtienes un resultado de problemas, tu máquina de guerra no habrá funcionado como debería y tendrás que tirar un D6 para ver qué es lo que le ocurre a tu máquina. La siguiente parte de esta fase es el resto de disparos. Los que utilizan la habilidad de proyectiles de la miniatura que manejan un arma de disparo, ya sea un arcabuz, un arco o un lanzavirotes. Para ello, primero debes conocer qué miniaturas pueden trazar línea de visión hacia una miniatura enemiga. Si no tienes línea de visión, no puedes disparar. Fácil. En caso de que tu unidad pueda trazar una línea de visión hacia una unidad del rival, se ha de comprobar el alcance de tus armas de disparo. Esto viene determinado por el arma que esté usando. Así, un arco largo tiene un alcance de 75 centímetros, un arco normal y un arcabuz tiene un alcance de 60 centímetros, etc. Estos perfiles los podéis encontrar también en la sección correspondiente del reglamento en caso de que sean armas normales o descritas en el libro de ejército que estéis usando en caso de que sean armas específicas de ese ejército, como podrían ser las cerbatanas de los eslizones y su alcance de 30 centímetros o las estrellas arrojadizas de los asesinos Sesshin, que llegan 15 centímetros. Si crees que el enemigo está dentro del alcance de las armas de disparo, porque recuerda que no puedes medir antes de disparar, es posible que puedes disparar. Y digo es posible, porque además del alcance también hemos de saber qué tipo de arma es la que estamos usando, ya que algunas de las armas, como por ejemplo los arcabuces anteriormente mencionados, tienen una regla que se llama mover o disparar, y por tanto no podrán disparar si han movido durante ese mismo turno. Para poder disparar esas armas, has de haber estado estacionario durante la fase de movimiento, así que asegúrate de darles un buen encaramiento desde el principio de la batalla o perderás la eficacia de esas poderosas armas de pólvora. Una vez que tenemos claro que nuestro enemigo puede estar a distancia efectiva de disparo y que podemos disparar según las reglas de nuestras armas de disparo, efectuamos un disparo por cada miniatura de la unidad que tenga un arma de ese tipo equipada y que pueda disparar. Los impactos causados necesitan tener varias cosas en cuenta. Primero, la habilidad de proyectiles de la miniatura que empuña el arma. Por ejemplo, un elfo con habilidad de proyectiles 4 impactará de forma normal a 3 en una tirada de un dado de 6, mientras que un eslizón de habilidad de proyectiles 3 impactará de normal a 4. Segundo, la distancia desde el disparo hasta el objetivo. Si el objetivo se encuentra a más de la mitad de la distancia efectiva del arma de disparo, ese tiro sufre un penalizador de -1 esa tirada. A esto se le llama distancia larga. Además, si el objetivo sobre el que se dispara es una unidad de hostigadores o una miniatura individual de infantería, sufre otro -1 adicional a esa tirada. En cambio, si el objetivo seleccionado es enorme, tendrá la regla objetivo grande, un gran monstruo de los que pueblan el viejo mundo, como un gigante o un carnosaurio. La tirada para impactar sufre un bonificador de +1. Es difícil fallar en tiro contra un bicho tan grande. Por último, ciertos elementos de escenografía proporcionan lo que se llama cobertura, que puede proporcionar un -1 o incluso -2 adicional a esa tirada. Las reglas específicas de los elementos de escenografía las podéis encontrar de nuevo en el reglamento. Esto causa que nuestro eslizón del ejemplo previo, que con habilidad de proyectiles 3 consigue impactos a 4 de forma normal, llega a impactar a 6 a una unidad de hostigadores si está situada a distancia larga. Pero ten en cuenta que 6 no siempre es un impacto en Warhammer Fantasy. Si esta misma unidad de hostigadores se encuentra dentro de un bosque, pero todavía a la vista, el disparo sufre un penalizador adicional y nuestro querido eslizón arquero pasaría ahora a impactar a 7. Esto implicaría una tirada con un 6 en un dado de 6 y una tirada adicional con un 4 más para que el disparo impacte en el objetivo, haciendo que esta unidad esté bastante bien protegida de disparos. Ten esto muy en cuenta cuando elijas tus objetivos y hazlos sabiamente. Ten en cuenta también que las únicas miniaturas que tienen visión y por tanto pueden disparar en Warhammer Fantasy Sexta edición son las que se encuentran en la parte frontal de la unidad, por lo que son las únicas que pueden disparar. Solo hay 3 casuísticas en las que esto no se cumple. Primero, si la unidad que dispara lo hace desde lo alto de una colina.
en cuyo caso hasta 2 filas podrán disparar desde esta posición privilegiada. Si estás disparando contra un objetivo grande, en cuyo caso todas las filas pueden disparar contra él. O si la unidad que dispara es una unidad de hostigadores, ya que ven en todas las direcciones y no se tapan visión entre ellos. Una vez que los disparos se han realizado y se ha efectuado la tirada para impactar, consulta la fuerza de tu disparo dependiendo también del arma usada, que de nuevo puedes encontrar en el reglamento, y tira para herir comparando la fuerza del arma contra la resistencia del objetivo. Por ejemplo, una flecha lanzada desde un arco sobre un humano o un elfo sería fuerza 3 contra resistencia 3, heriría a 4 o más en un dado de 6. Los disparos de este tipo de armas no niegan salvaciones por armadura, así que realiza las tiradas de salvación de forma normal dependiendo de la fuerza y características del arma que haya sido disparada. Cuarta fase, fase de combate. Llega el momento de la fase más emocionante de una partida de Warhammer Fantasy, la fase de combate. Las espadas salen de sus vainas, se enfilan las lanzas y se arman los escudos. Las unidades trabadas cuerpo a cuerpo, ya sea procedentes de una carga de las que hemos hablado previamente o por alguna otra casuística, atacan y se defienden. Primero se declaran lo que se llaman desafíos. Un personaje o campeón de una unidad puede declarar un desafío al que podrá responder otro personaje o campeón de la unidad enemiga que se encuentre en combate. En este caso, ambos contendientes lucharán entre ellos y si no se encontraban en contacto peana con peana, se moverán incluso fuera de sus propias unidades para luchar entre ellos. En caso de que el enemigo declare que rechaza el desafío, el jugador que lo ha lanzado puede elegir un personaje o campeón enemigo y moverlo a la última fila para que no pueda participar en el combate en esa ronda de batalla. En caso de personajes o portaestandartes de batalla, no podrán proporcionar su liderazgo u otras mejoras, ya que la unidad los considera unos cobardes por no aceptar el desafío enemigo. Antes de proceder a combatir, ambos bandos deben declarar qué armamento van a usar para ese combate. En caso de que las unidades cuenten con dos tipos de arma, como podría ser arma a 2 manos, arma de mano y escudo, podrían elegir usar el arma a 2 manos o el arma de mano y el escudo. Se trata de una decisión importante, porque el diferente armamento implica diferentes iniciativas para el combate en turnos posteriores a la carga, mejoras a la fuerza o tirada de salvación por armadura. Y el armamento escogido es el que usarán durante toda la duración del combate, no solo en ese turno. Una vez determinado el armamento que se utilizará en este combate, se procede a realizar los ataques de aquellas miniaturas en combate, que serán aquellas que estén en contacto peana con un enemigo, en este orden de iniciativa. Primero, impactos por carga, en miniaturas que tengan esa regla, como los carros cuando han cargado. Generalmente realizarán un de 6 impactos de la fuerza que corresponda. Después, miniaturas con la regla siempre ataca primero, independientemente de las cargas. Después, miniaturas que han cargado. Más tarde, las miniaturas con mayor iniciativa. Después, las miniaturas equipadas con arma a 2 manos o con la regla atacan en último lugar. Y finalmente, zombies y resto de miniaturas con la regla descerebrados. En todos los casos, si hay varias miniaturas con la misma regla, atacará antes la miniatura con el mayor valor de iniciativa. Una vez hemos aclarado el orden de iniciativas en el combate, pasamos a realizar los ataques. Para ello, las miniaturas que atacan deben primero impactar y después herir a la miniatura rival. Para la tirada para impactar, debemos seguir esta tabla. Como regla general, las miniaturas impactarán en tiradas de un D6 a 3 o más si tienen una habilidad de armas superior a la de su oponente, a 4 más si tienen la misma habilidad de armas o menos que el enemigo, y a 5 más si tienen menos de la mitad de la habilidad de arma del contrincante. Contabilizados los ataques que se han impactado, el ataque debe herir al objetivo, y para ello volvemos a mirar en una tabla. Que igual que en el caso anterior es bastante fácil. Un ataque hiere a 2 o más en una tirada de un dado de 6 si la fuerza del ataque supera en 2 puntos o más la resistencia del objetivo. A 3 o más si la fuerza es un punto superior a la del objetivo. A 4 más si la fuerza del ataque y la resistencia del objetivo son iguales. A 5 más si la fuerza es un punto menor que la del objetivo. Y a 6 más si la resistencia es 2 puntos superior a la fuerza. Si el objetivo, por regla general, tiene un nivel de resistencia del doble o más que el ataque, no será posible causarle heridas.
un dragón no se molesta por el ataque de un Gnoblar. Ya sabemos cuántos ataques han herido a los objetivos. Ahora debemos saber si estos se salvan gracias a su tirada de salvación por armadura, que viene especificada en su perfil y que se puede modificar con, como comentamos antes, cosas como la selección de arma de mano y escudo. Para realizar las tiradas de salvación por armadura, el jugador defensor lanza un dado de 6 por cada herida que le hayan causado y compara el resultado con su tirada de salvación modificada por la fuerza de los ataques. De manera que un ataque de fuerza 3 no modifica la armadura, un ataque de fuerza 4 modifica la salvación por armadura en un -1, un ataque de fuerza 5 modifica la tirada de salvación por armadura en un -2, así sucesivamente. De esta manera, poniendo como ejemplo a una miniatura con armadura pesada y alabarda, que se salvará en un D6 de una herida de fuerza 3 a 5+, de fuerza 4 a 6+, y no tendrá ningún tipo de salvación por armadura contra ataques de fuerza 5 o superior. Todas las miniaturas que hayan fallado su tirada de salvación por armadura y tirada de salvación especial si la tuvieran, se retiran como bajas del combate y no podrán realizar ataques de vuelta. En sexta edición solo pueden atacar las miniaturas que al inicio del combate estuvieran en contacto peana con peana, así que en caso de que el atacante cause 2 bajas al defensor con sus ataques, solo podrá haber 3 miniaturas que respondan al combate para un frontal de 5 miniaturas en el que todos estuvieran combatiendo. En caso de que no estuviera todo el frontal en combate, responderán solo aquellos que no hayan muerto como resultado de los ataques y que estuvieran en contacto al inicio de dicho combate. Las bajas se retiran del frontal de la unidad, es por eso que aquellas miniaturas muertas por ataques enemigos no podrán responder, aunque por comodidad lo mejor es retirar las bajas quitando miniaturas de la última fila de la unidad. Resolución de combates. Todos los combates se resuelven al mismo tiempo, así que recuerda terminar todos los combates activos en el campo de batalla antes de proceder a calcular un resultado y a realizar las acciones de fin de fase. Una vez terminados, tenemos que tener varias cosas en cuenta a la hora de calcular una resolución de combate. Primero, el número de heridas causadas. Aplica un +1 a la resolución por cada herida causada en el combate. En caso de desafíos, contarán las heridas causadas y hasta un +5 de resolución extra por heridas que habría causado si la miniatura enemiga hubiera tenido más heridas. Este modificador se llama modificador por acobardamiento. Número de filas de la unidad. Cada fila extra después del frontal suma un +1 a la resolución hasta un máximo de +3. Se cuentan las filas que tuviera la unidad al inicio del combate, por lo que si el resultado de los ataques ha perdido alguna fila, no importa y se siguen sumando. Es importante tener en cuenta que si la unidad ha sido cargada por el flanco o la retaguardia por otra unidad con potencia 5+, no hostigadora, se considera que la unidad objetivo está desorganizada y no contará con filas para la resolución del combate. Potencia de las unidades. La unidad que al final del combate tenga mayor potencia de unidad o número de miniaturas, en caso de miniaturas de una sola herida, suma un +1 adicional a la resolución del combate. Estandarte. Si la unidad tiene uno o más estandartes, suma un +1 a la resolución, no +1 por cada estandarte, sino +1 en total. Cargas por el flanco. Si cuentas con una unidad de potencia 5 o más que ha cargado por el flanco, sumas 1 adicional a la resolución del combate. Carga por la retaguardia. Igual que en el caso anterior, pero en este caso sumas un +2 adicional a la resolución del combate. Combate en posición elevada. Sumas un +1 adicional a la resolución del combate si la fila que está combatiendo en tu unidad se encuentra en una posición más elevada dentro de una colina que la de tu adversario. Además, se añaden el resto de modificadores al combate, como podría ser un estandarte de guerra que aplica un +1 adicional a la resolución. En caso de empate entre las dos unidades, si una de estas cuenta con un músico, suma un +1 y gana el combate. Si ambas unidades cuentan con músico, se mantiene el empate. La diferencia de resolución de combate implica que puede haber un empate y ambas formaciones se mantienen por igual para el siguiente turno, en que continuarán combatiendo, o que una de las unidades pierda el combate. En este caso, si no es una unidad de no muertos que tiene sus propias reglas, o una unidad indesmoralizable, ha de realizar un chequeo de desmoralización, que no es más que un chequeo de liderazgo, 2 dados de 6 caras comparado con el valor del liderazgo, modificado negativamente con la diferencia del resultado del combate. Por ejemplo, una unidad de elfos tiene liderazgo 8,
puede tener un liderazgo superior si está el general a 30 centímetros o menos. Y pierde el combate por 2 puntos. Tendrá que realizar una tirada de 2 dados de 6 y sacar un 6 o menos para superar el chequeo de desmoralización. Si lo supera, el combate se mantiene para la ronda siguiente y el atacante podrá aumentar el frontal para tener más miniaturas en contacto con el frontal de la unidad, o rodear con hasta 2 miniaturas por cada lateral de la unidad enemiga, si ya tiene todas las miniaturas posibles en el frontal. En caso de que el chequeo de desmoralización no sea superado, la unidad debe huir. Antes de realizar la huida, comprueba las unidades aliadas a la unidad desmoralizada que se encuentran a 15 centímetros o menos de ella. Todas, incluso si también se encuentran en combate, deberán realizar un chequeo de pánico o una tirada de 2 de 6 contra su liderazgo sin modificar. En caso de superarlo, no ocurre nada, pero si lo fallan, han de realizar una huida en dirección contraria a la fuente del pánico. Una vez hecho esto, se resuelven las huidas del combate, y para ello lanza 5 de 6 si la unidad tiene una capacidad de movimiento de 15 centímetros o menos, o de 8 de 6 si tiene el atributo de movimiento de más de 15 centímetros o si tiene la capacidad de volar. Y suma el resultado para moverte en dirección contraria al combate siguiendo varias reglas en este orden. El movimiento debe ser en dirección contraria al centro de la unidad de mayor potencia de entre las que se estaba enfrentando. Debe evitar, en la medida de lo posible, mover a través de unidades enemigas. Debe evitar, en lo posible, acercarse a menos de 10 centímetros de una unidad enemiga. Y debe evitar, en la medida de lo posible, mover a través de unidades amigas. Es posible que haya casos en los que no se puedan cumplir estas reglas. En este momento se pueden descartar las reglas de manera que la menos importante sería la de no acercarte a tus aliados, y la más importante es la dirección contraria al combate del que huye. El enemigo puede entonces decidir perseguir a esa unidad o mantener la posición. Esto se debe declarar antes de la tirada de huida. Si decide mantener la posición, deberá superar un chequeo de liderazgo, a menos que tenga la regla odio o furia asesina, en cuyo caso debe perseguir obligatoriamente. Y si falla, deberá perseguir igualmente. Lanzará de igual manera 5 de 6 u 8 de 6 centímetros y moverá la unidad en la misma dirección que el objetivo en caso de sacar una tirada inferior a la unidad que huye, quedándose a un mínimo de 3 centímetros de esta. O en caso de sacar una tirada superior a la unidad que huye, se considerará que ha capturado a la unidad y la ha eliminado nada más comenzar la persecución, en cuyo caso realizará el total de movimiento indicado en los dados de manera completamente recta, igual que si realizara un arrasamiento. El arrasamiento, que es un movimiento de 5 de 6 u 8 de 6, que puede realizar una unidad que ha aniquilado completamente a una unidad enemiga en la primera ronda del combate. No es necesario superar ningún chequeo de liderazgo para realizar o no realizar este movimiento, es totalmente voluntario. Si durante la persecución o arrasamiento las unidades cruzan elementos de escenografía de terreno difícil o muy difícil, no se ven afectados por ellos y recorren todo su movimiento atravesándolos. Si las unidades perseguidoras o arrasadoras entran en contacto durante ese movimiento con unidades enemigas, el movimiento se considera una carga y deben actuar como tal, incluso pivotando para maximizar el número de miniaturas en contacto peana con peana para el siguiente combate. No se considera una carga voluntaria, y la unidad que la recibe no puede actuar de ninguna manera, sino que debe aguantar la posición, pero no tendrán que pasar chequeos de miedo o de terror en caso de que la unidad que cargue causara esa psicología. Los combates producidos por una carga obligatoria debido a una persecución o arrasamiento no se resuelven en ese mismo turno, sino en el siguiente. Con esto se habría terminado el turno del primer jugador y pasaríamos al turno del segundo jugador. Una vez terminados los 6 turnos de ambos jugadores, pasaríamos a contar los puntos que ha obtenido cada jugador para conocer el resultado de la batalla. Para ello contamos los puntos de cada unidad destruida del enemigo, huyendo al final de la partida o que haya abandonado involuntariamente el campo de batalla. La mitad del valor en puntos de las unidades que cuenten con menos de la mitad de las heridas que tenía la unidad al inicio de la batalla, ya sea por número de miniaturas en unidades de una sola herida, o menos de la mitad de las heridas en personajes o monstruos. 100 puntos extra a su valor en puntos por destruir al general enemigo. 100 puntos extra por cada cuadrante controlado. Para controlar un cuadrante de la mesa necesitas contar con al menos una unidad de potencia 5 o superior en dicho cuadrante y que no haya ninguna miniatura enemiga. 100 puntos extra por cada estandarte enemigo capturado.
Los estandartes enemigos se capturan al destruir una unidad en combate cuerpo a cuerpo que tenga un estandarte o al hacer huir a la unidad enemiga equipada con el estandarte y decidir perseguirla. Estos pasarán ahora a estar controlados por la unidad que los ha destruido o hecho huir, y se podrán perder si dicha unidad resulta destruida a su vez. Una vez conocidos los puntos que ha obtenido cada jugador en la batalla, se calcula la diferencia de puntos y se compara con la tabla de puntos de victoria que aparece en el reglamento para conocer el resultado de la batalla. Así, por ejemplo, una diferencia de 1300 puntos entre el jugador A y el jugador B en una batalla a 2000 puntos constituiría una victoria por masacre para el jugador A. Y hasta aquí llegaría la explicación y tutorial básico para jugar una partida de Warhammer Fantasy Sexta edición. Quedan muchas cosas por contar, sobre todo en relación a la psicología, que como habéis visto es tremendamente importante en esta edición. Así que si queréis más tutoriales como este, ya sabéis, dadnos like, comentar abajo y compartidlo por redes sociales y con vuestros amigos y conocidos. Nos vemos en el siguiente vídeo.